Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Bueno, pues no seré yo quien venga a defender este dictamen y más bien vendré a poner a consideración algunos puntos que me parecen importantes en materia de ingresos. Lo primero tiene que ver con el precio de la gasolina. Todos sabemos que es el último gasolinazo de los grandes en diciembre y luego ya viene uno muy grande de 3% que es el pronóstico de la inflación, que más o menos será equivalente en un solo golpe a 4 centavos por mes. Sin embargo, aquí me parece que hay una cuestión muy importante que ya se está operando en la frontera, que es la ley de homologación, y que debiera directamente por decreto ser de utilidad para el resto de los usuarios de gasolina en el país. Lo voy a explicar. Dice el gobierno federal en el criterio que siguió para homologar el IVA en la frontera, que la frontera tendría que pagar el mismo impuesto al valor agregado, o la taxación, como quieran decir ustedes, que el centro del país, que porque no hay ningún problema, la frontera tiene que acoplarse al 16% del impuesto que se paga en el centro. Pero por otro lado, gracias a la lucha de muchísimos gente de gobierno, legisladores del norte, cuento entre ellos a Ernesto Rufo, por supuesto a Víctor Hermosillo, logramos una ley de homologación, pero con los precios de la gasolina de los Estados Unidos. Entonces ahí sí el criterio de que la frontera es diferente, ahí se aplicó y les voy a decir cómo beneficia. En este momento la gasolina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, está 2 pesos más barata que en el Distrito Federal. En este momento en Mexicali la gasolina está 1 peso más barata que en el resto del país y Tijuana ronda los 90 centavos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de homologación en donde impera el precio más bajo entre la ciudad fronteriza mexicana y su espejo estadounidense. En este caso, Chula Vista para Tijuana, El Paso para Ciudad Juárez, Laredo para Nuevo Laredo, en fin. Sin embargo, hemos dejado inconcluso este criterio para el resto del país. Y me parece que esa es una de las grandes deudas que esta ley de ingresos tiene con los mexicanos, porque es increíble que con la caída de del mercado petrolero, con la caída de los principales insumos que precisamente dan como materia prima, dan como resultado final la gasolina, un neoyorquino esté pagando, traducido a pesos y traducido a litros, a 10.50 el litro, mientras que en Oaxaca se esté pagando a 13.20. Es injusto que si la gasolina, como todo parece indicar, seguirá bajando a llegar a niveles insospechados, un angelino o un bostoniano pague por ahí de mayo o junio la gasolina a 9 pesos y en Tuxtla Gutiérrez o en Oaxaca de Juárez se pague a 13.70, porque ese será el precio al que se va a ajustar después del aumento del próximo mes de enero. Yo pugné precisamente porque se diera una ley de homologación. Yo pienso que no es nada diferente a lo que tienen planeado, porque finalmente es el mercado de la oferta y la demanda lo que, según se tiene planeado a partir del 2017. El otro punto tiene que ver con los precios de referencia del crudo. Esto empezó en 82, los compañeros de la colegisladora lo redujeron a 81, y gracias a la gestoría que realizamos en Comisiones Unidas en esta Cámara, logramos que la Secretaría de Hacienda lo redujera a 79. Sin embargo, aquí yo veo 2 peligros muy graves. El primero es de que la información que tenemos de los precios a futuro del petróleo indican que esta campaña llegó para quedarse. O sea, todos los analistas de los mercados nos dicen
que quienes están apostando a que el crudo va a subir están mal y se quedarán esperando por lo menos un año. Entonces, ese es el primer gran peligro, que estamos nosotros fijando el precio en 79 cuando sabemos que la mayor parte del año estará por debajo de 75, inclusive de 70. El otro punto que me parece muy riesgoso es que los factores de estabilización sobre la correlación que guarda el precio del crudo y lo que tiene que ver con su precio de referencia presupuestal no son claros. Francamente, no veo transparencia, no veo una explicación lógica en cómo o en qué niveles van a funcionar estos factores de estabilización. Nos hablan primero del tipo de cambio. Nos dicen que si cada dólar es igual a 4,000 millones de pesos de presupuesto, ya sea que sube o que baje, y que cada 10 centavos en el tipo de cambio equivale a 3,000 millones de pesos, la verdad, esta ecuación, que fue la primera que se presentó, no me parece de ninguna manera ortodoxa, porque para empezar, el tipo de cambio no es una cuestión que se fije por decreto, sino es una cuestión de oferta y demanda, e igualmente estaremos sujetos a las alzas y a las bajas del dólar. Una de las grandes apuestas del régimen es que con las reformas estructurales lleguen muchísimas inversiones del exterior, pero muchísimos dólares que inclusive no quepan por nuestras puertas, y de ser así, si esta apuesta es así, obviamente tendremos un dólar bajo. Pero en el fondo nos dicen que hay un fondo de estabilización y una cobertura petrolera. Y esta es la parte que la Secretaría de Hacienda, por lo menos en el área de comisiones, no quiso o no pudo explicar. Porque la pregunta que nosotros planteábamos era muy clara. Utilizando estos fondos de estabilización y la correspondiente cobertura petrolera, ¿cuál sería el gap que podría cubrir este tipo de aseguranza? Esto es, vamos a decir, $5, $6 abajo de lo presupuestado, y la respuesta es, o la que nos dieron, esta es información estrictamente confidencial, no la podemos revelar, porque si la revelamos podría afectar la negociación, y nunca se nos dijo en sí cuánto cubriría este fondo de estabilización. Y una situación que quiero desde este momento anticipar. Yo voy a votar a favor de este dictamen. Y voy a votar a favor porque quiero dar un voto de confianza. No deseo que pasen cuestiones oscuras que afecten la caja registradora de mi país. No lo deseo. Lo último que quisiera es que se cumplieran esos negros pronósticos que impedirían al país tener los recursos suficientes para, asimismo, cubrir las necesidades elementales de este país. Sin embargo, creo que conforme esta situación se marca en lo que tiene que ver con el precio de referencia, casi les puedo anticipar que seremos testigos de un par de recortes, si no es que 3, a lo largo del año. Y en esto, lo de menos sería quién pagara las facturas políticas, porque ya sabemos quién las va a pagar. Es año electoral, si esto ocurre. Lo verdaderamente lamentable es que no hay peor cosa para un país, y esto lo decimos por experiencia, que recortar presupuesto a lo largo del año. Y repito, no por quien pague las facturas electorales, el pueblo las va a cobrar, no tenga la menor duda. La cuestión es que esto decide y define el nivel de vida de los mexicanos. Es la diferencia entre que un niño tenga clases, entre que una madre de familia sea atendida, entre que un joven tenga un lugar deportivo donde realizar su rutina diaria. Esa es la gran diferencia entre un país que planea, entre un país que define un programa de ingresos de una manera seria y un país que lo hace en base a despropósitos. Les deseo de todo corazón que esos nubarrones no contaminen la caja registradora del país. Sin embargo, creo, desafortunadamente, que por lo menos un par de recortes sí tendremos. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias.